TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Buenos días, ya estamos en la transmisión de TV UNAM, continuamos en Radio UNAM, hoy es jueves 9 de noviembre, son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos en la cabina Luisa Iglesias, buenos días. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa. Hola querida jefa de información, Juana Inés de ESA, buenos días otra vez. ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí seguimos discutiendo todos estos temas que nos tienen, pues nos tienen un poco, ¿qué será? Reflexivos. Después de lo que estuvimos platicando con el doctor Alfredo Ávila. Habrá que ver qué es lo que va a hacer con Cataluña en la próxima semana, porque se antoja interesante saber qué lectura le va a dar él a un conflicto como este. Ayer escuchaba yo a una mesa de analistas que discutían el tema de Cataluña precisamente y decían, es que este es un conflicto de ricos que quieren ser más ricos. Y yo pensaba, pues no, y si son ricos que quieren ser más ricos, también tendrían que dar su opinión. Y tampoco es una... pero no es eso, o sea, ajá. Como los grandes conflictos no se puede explicar en una línea, ¿no? Por más que quede bien en medios y por más que sea muy citable decir una sola línea y con eso explicar un conflicto, una situación social, cultural o política, pues si se puede explicar con una línea, a lo mejor no está bien explicado, muy posiblemente no está bien explicado. Oigan, tenemos una sorpresa para los que nos están escuchando aquí en Primer Movimiento y hacen comunidad con nosotros. Vamos a escucharla y les contamos qué es lo que estamos escuchando. Traten de imaginar o de recrear, y justamente como lo haría el doctor Alfredo Ávila, de viajar en la historia y de ver qué historia les estamos contando a continuación. Así es, un día como hoy, de 1989, fue derribado el muro de Berlín, que había dividido la capital alemana desde 1961. Aquí nosotros estamos construyendo otros muros, pero bueno, habrá que recordar que todo muro se cae y que siempre podemos volver a unirnos y seguir haciendo comunidad. Sí. Y que el conocimiento sea una herramienta para ello. Sí, pronto 30 años. 30 años. Hoy se cumplen 28 años y sí, bueno, significó, hablando de esto que hemos estado hablando últimamente, que nos ha estado visitando el tema de qué pasa cuando estos momentos históricos, estos hitos en la historia, de pronto, en el día a día, de pronto se olvidan, de pronto caen, o sea, algo tan importante como la caída del muro, de pronto pues hay jóvenes que si nacieron en 89, que si nacieron en 90 ya no lo saben o lo vivieron de manera distinta. Entonces, ¿qué queda como academia, como medios de comunicación, como aquellos encargados de discutir el futuro, qué queda de la recuperación del pasado y para qué sirve, ¿no? Justamente, es justamente la razón por la que tenemos que regresar constantemente a esta historia. Qué bonito lo dijiste, Juana. Sí. Ahora sí, llegó a mis fibras ese comentario. ¿Qué opinan los que están en casa, los que están en el coche, los que nos puedan mandar un tuit o un comentario? Eso de los 200 caracteres. Si lo pueden seguir mandando en caracteres breves. En caracteres chiquitos mejor. Hay una novela extraordinaria sobre el muro, que es una novela periférica al muro, y las sensaciones del muro. Y la escribió un escritor inglés que se llama Ian McEwan. Los perros negros, que es extraordinario. Él es el de Atonement, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se llamaba? Qué feo que no recuerde cómo se llama esta novela en español, pero es que es una verdadera maravilla. De Ian McEwan, Atonement, que además tiene una adaptación cinematográfica que helaba los pellejos. ¿Cómo se llama este otro título que estás mencionando, Miguel Ángel? Los perros negros. Los perros negros. Está traducida en anagrama.
Si se pueden encontrar en Anagrama, a ver si la vamos a buscar saliendo Sí, del Primer Movimiento sí. y la leemos aquí. Sería bonito Y compartir es un muy fragmento. interesante en el marco del 68 también, porque bueno, Jeremy es el narrador de la novela Ajá. y es una visión es una interrogación sobre lo que sienten los padres de sus amigos. Una narración Claro. contada a través de una generación que ya, que recuerda esa historia, pero que ya las jóvenes generaciones, como decía Alfredo Ávila y Juan Inés, no lo han vivido, ¿no? No Sí. lo han vivido. Se llama Expiación. Expiación, Actualmente se expiación. tradujo al español en Anagrama como Expiación. Hay que También, leer las dos entonces. por Sí. supuesto, también está de Ian McEwan, Amor Perdurable, Cáscara de Nuez, La Ley del Menor, Ámsterdam, que también es interesante en términos históricos, En las Sí. nubes, Chesil Beach, Primer Amor, Últimos Ritos. Hay mucho que leer de Ian McEwan, hay que aprovechar. Es un gran el autor. fin de año. Por cierto, hay que mandar saludos a los que también estamos leyendo en este momento, a los que hacen comunidad con nosotros. Refrancito nos mandó un tuit chulo, vean nada más. Qué fabulosa conversación. Voy en la combi escuchando e imaginando el México decimonónico, donde la gente, no los grandes nombres de calles y avenidas, decidieron pelear por un país o por otro o por dinero, aquí en Primer Movimiento. Y a veces el mundo no cambia tanto. Cierra con eso. Le mandamos un gran abrazo a Refrancito. Galán de Barrio también nos escribe, le mandamos un abrazo. También a Miguel Ángel G. Mirán, al Zarco, al Flechador del Sol, que desde muy temprano, y además puso qué conversación tan interesante. A mí me pareció muy bonito ese tweet. Ahorita lo compartimos. Y así también Juanjo nos ha mandado muchos mensajes. De hecho, Juanjo fue el primero que nos escribió para contarnos que hoy era aniversario de la caída del muro de Berlín. Leonardo Salinas, Juan Briceño, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros les agradecemos y los invitamos a que se queden porque ya se avecina dentro de poco la nota nacional. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música para arrancar con esta hora. Vamos a escuchar de Javier Limón. Sí. Agua Misteriosa. Él nació en Madrid en 1973 y es un compositor, productor y guitarrista reconocido en el mundo del flamenco y en la comunidad musical por su premiada carrera, donde destacan Buica, Bebo Valdés, Diego El Cigala, Andrés Calamaro, nada menos. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca y de tu boca.
Primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Aquí seguimos en Primer Movimiento. ¿Qué les pareció la música que acabamos de escuchar? Estábamos discutiendo aquí cómo nos gusta estos géneros, y sí nos gusta poner música en todos los idiomas, porque por ahí habíamos recibido comentarios de están poniendo mucha música en inglés. Entonces, pues vamos a tratar de poner de todo un poco. Ayer también estuvimos poniendo mucha música en francés. De hecho, creo que fue el Zarco que dijo, hay que dejar toda la música en francés el día de hoy, porque ayer fue el cumpleaños de Juana Inés de esa. Bueno, tengo la impresión de que hoy va a ser en español. O bueno, va a estar, no. Va a haber de todo. No, porque ya estuvo el punk. Oye, por ahí. hablando de manifestaciones en español, tú ayer entrevistaste a Leonardo Padura, Miguel Ángel. Ayer entrevisté a Leonardo Padura. Porque recibe hoy el doctorado honoris causa por la UNAM, ¿no? Por la UNAM. ¿Y cómo estuvo? Te vamos a entrevistar sobre tu Que entrevista. nos cuente. Sí. Bueno, es muy interesante la obra de Padura. No sé, a mí me pareció particularmente, personalmente, como periodista, interesante entrevistarlo, porque fue un autor que conocí en 1987. Él venía de publicar un cuento que tuvo varios premios, varios reconocimientos, que se llama El Cazador, que es una visión que para la Cuba de esos años es muy interesante, porque es la visión de un homosexual. Después, en Máscaras, una novela ya de los finales de los 90, tendrá lugar el anclaje, el análisis de una figura homosexual en el marco de una Cuba también un poco en crisis, saliendo del periodo especial, muy paranoide. Es un momento de Castro muy paranoide, donde se defiende de poetas, de homosexuales, de una sexualidad que se ejerce en La Habana y que el mundo occidental tacha de prostitución intelectualizada. Padura ha tocado los grandes temas de la literatura cubana sin ser un escritor anticubano. Es un escritor tolerado en Cuba, ¿no? En Cuba, dice Leonardo, que no lo entrevistan, no sale en la televisión, no sale en el radio, pero tampoco lo persiguen, ¿no? También es un autor leído en su país, es un autor que tiene mucha cercanía con los jóvenes y que ha tocado con una vara de Rey Midas un poco el mundo editorial que lo acogió, que fue originalmente Tusquets, Anne-Marie Métayer en Francia con las ediciones de Métayer, y que lo proyectó hacia la multiplicidad de ediciones. Es un autor muy productivo, tiene cerca de 8 novelas policíacas, es una visión... Con Mario Conde, que tiene muchas deudas también con Wallander, con con Wallander de Enrique... de Henrik Mankell. De Henrik Mankell, Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán, incluso con nuestro con Velasco con Velasco Arán y con el complot mongol. Hay que hacer paréntesis. Hay una cosmogonía de detectives en el mundo que son muy hermanos de Mario Conde, ¿no? Cuando hablamos de Mario Conde, no estamos hablando, por si llegara a darse la confusión, de nuestro querido amigo Mario Conde de Resistencia Modulada. Sí, es un sobrino nieto. Mario Conde es el gran personaje de Leonardo Padura que bueno, atraviesa a toda la saga policíaca, y que justamente a mí sí me recuerda mucho a Velasco Arán, no lo sé. Es que creo sí que conviven ese es un en lado, algún universo paralelo. Ese es un vertiente interesante que platicaba el otro día con Benito Taibo, de que no sé si llegaron a ello. ¿Qué hace la novela? ¿Qué permite la novela negra en términos de comentario social, comentario político? ¿Qué espacios abre este ámbito literario sórdido, siempre a espaldas del poder o siempre en contra del poder, que es la novela negra, que permite en términos de comentario político? Hemos hablado aquí muchas veces de Qiu Xiaolong en China, y lo que ha dicho y lo que ha revelado Qiu Xiaolong de manera muy sutil y de manera muy... digamos, muy responsable y muy bien hecha del Partido Comunista Chino, de cómo operan, de cómo funciona, cómo funciona el disenso y cómo se maneja en el régimen chino. Y entonces creo que eso es muy interesante, lo que se deja ver de La Habana y del régimen cubano en las novelas de Mario Conde, de este personaje, este investigador imaginado por Padura, es enorme, ¿no? Sí. Lo que le ha dado Padura a Mario Conde para que cuente es enorme. Sí, hablamos sí, justamente lo que señala Juan es muy importante, porque yo le preguntaba a él si él se había hecho el propósito de que
pasado el tiempo, en el año 2050, pudiéramos reconstruir una Habana que estuviera fuera de los sociólogos, fuera de los historiadores, y que él decía justamente, vamos a abrir en 2050 un periódico de hoy y una novela de ayer, y van a ser historias distintas, porque la historia que han contado los periódicos y el mundo oficial de La Habana es distinto al que pasa en mis novelas. Y él se ha metido con la inmigración china, se ha metido con toda la parte de la cuestión policíaca. Mario Conde justamente es un ex policía, ¿no? Sí. Y después se convierte en un vendedor de libros segunda mano, ¿no? Te voy a tener que detener ahí, Miguel Ángel, porque ya estás antojando muchísimo de esta entrevista y la queremos escuchar. Ya les vamos a ir contando dónde la vamos a pasar. Yo ya quiero, al ratito me voy a bajar a escuchar la premier de esta gran entrevista que se antoja deliciosa, y por lo pronto hacemos la invitación a que todos se vayan acercando a los libros de Leonardo Padura para que lleguen ya calientitos, vamos a ponerlo así, a esta conversación. Hay invitaciones, hay muchas invitaciones, y las vamos a ir compartiendo a lo largo del programa, porque ya es momento de que nos vayamos a la nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. Actualmente la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción se encuentran acéfalas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nadie despacha, que no hay nadie por ahí. En el caso de la PGR, Ricardo García Cervantes presentó su renuncia el pasado 16 de octubre, mientras que la FEPADE se quedó sin titular el 20 del mismo mes, cuando Santiago Nieto fue destituido por violar el código de conducta de la institución. Y entonces se hace un drama, y que sí se queda, y que sí no, pero al final él dijo, ay, no, yo ya no. Y bueno, también esto despertó una controversia muy interesante. Este miércoles, la Junta de Coordinación Política del Senado aprobó un proyecto de convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE. El acuerdo, que será sometido hoy ante el Pleno, plantea que el sustituto de Santiago Nieto sería elegido entre el 11 y el 15 de diciembre. El Senado también tiene pendiente desde julio pasado el nombramiento del fiscal anticorrupción. Para hablar sobre las gestiones entre los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil en lo que toca a la designación del fiscal anticorrupción, la FEPADE y la PGR, tenemos en la línea telefónica al profesor Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, querido Marco Fernández? Buenos días. Muy buenos días, colegas. Pues como siempre, agradecido por el espacio. Saludándolos desde Colombia, donde estamos en un evento precisamente de una conferencia sobre anticorrupción, y pues siguiendo con mucho detenimiento el acuerdo que va a votarse este día en el Senado, para ver si se desatora lo del nombramiento del fiscal electoral. Sabemos que literalmente en unos minutos, a las 9 de la mañana, en la Ciudad de México, hay una reunión de la Junta de Coordinación Política para tratar de desatorar un problema que hay sobre los requisitos que se están pidiendo para el fiscal electoral. La oposición está empujando para que dentro de los requisitos se incluya que no haya ocupado un puesto de dirección de partido o de representación de partido 6 años antes, para evitar precisamente que vayan a colarse alguien que tenga credenciales partidistas al cargo. Por el otro lado, se está empujando que la persona que vaya a ocupar la titularidad de la FEPADE tenga experiencia en la investigación, persecución y castigo de delitos electorales. Este segundo punto es controvertido porque en esa redacción, pues prácticamente lo que están diciendo es que el de la FEPADE venga de la FEPADE, porque pues quien tenga esas características, pues nada más van a ser las personas que han estado en la FEPADE. Y los de la FEPADE han hecho todo bien. Exacto. Entonces justo pues está la controversia diciendo, oigan, perdón, o sea, sí tienen que quitar este segundo candado, sí parece un candado dirigido. El primer candado también hay quienes no están de acuerdo con ese candado, que me parecería básico, porque pues no puedes tener credenciales partidistas si vas a estar encargado de las investigaciones de posibles delitos electorales. Entonces vamos a ver, uno,
si se llega al acuerdo en la Junta de Coordinación Política. El acuerdo además contempla que la Junta de Coordinación Política es la que tendría la última decisión de mandarle al Pleno la propuesta de quién sería el titular de la FEPADE. Es decir, la Comisión de Justicia puede evaluar a todos los que aspiren a esa posición, le mandaría las valoraciones de los titulares, pero no hay acuerdo hasta ahorita de que estas valoraciones sean públicas, y tampoco hay acuerdo para que la Junta de Coordinación Política, cuando le presente la propuesta al Pleno para su votación, tenga que explicar por qué considera de todos los que aspiren a ser titulares de la FEPADE, por qué ellos creen que la persona que proponen es la mejor. Justo errores que se cometieron en el proceso que está atorado del fiscal anticorrupción, y que uno hubiera pensado que hubiéramos aprendido de la lección para precisamente evitar sospechosismos o problemas de opacidad, pero hasta ahorita parece que la Junta de Coordinación Política no aprende. La Junta de Coordinación Política aprende otras cosas, Marco. Parece que no, por más que tengas capacidades magisteriales, como que no le estás llegando con ellos. ¿Qué pasa? Digo, no hablo de ti, hablo de toda la vida, de todos estos organismos ciudadanos, estas organizaciones no gubernamentales que de pronto están diciendo las cosas no pueden ser así, y la respuesta de la honorable Jucopo es decir, ¿cómo no? Sí se puede. Pues la verdad sí preocupa, porque pues tenemos de aquí al 15 de diciembre en total 42 nombramientos clave para el Sistema Nacional Anticorrupción y en general para el país. Son estos dos fiscales especializados, el electoral, el anticorrupción, el nombramiento pendiente del titular de la Procuraduría. Están 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que son los que tienen que procesar en términos administrativos cuando hay acciones consideradas de corrupción. Están los 18 magistrados electorales locales, que son clave en 15 estados del país para calificar las elecciones. Son precisamente los que, cuando la persona de la FEPADE está investigando los delitos y los institutos, el Instituto Electoral investiga si hay un delito electoral, presenta las pruebas ante los tribunales locales y calificarán si procede o no. Son puestos clave. También están pendientes estos 18 nombramientos, y además está pendiente la decisión en la Cámara de Diputados si van a ratificar o no al actual auditor superior de la Federación. Algunos ya andan criticando, porque no, la verdad no entiendo, más que porque no les gusta que les señalen sus cosas, que según por ejemplo el líder de la bancada de los panistas en la Cámara de Diputados y también de los periodistas, que se necesita otro perfil de auditor, ¿verdad? Porque pues como ellos son los que han estado siendo señalados por problemas en la Cámara de Diputados, problemas del ramo 23, que es el de los moches, pues seguramente por eso no les gusta que el auditor se los diga. Y en todos estos nombramientos que he dicho, el problema ha sido que la lucha que estamos haciendo desde la sociedad civil y la academia, es decirle a la clase política, oigan, las decisiones se tienen que hacer de forma transparente, se tienen que explicar a la ciudadanía. Ustedes sí, claro que tienen la atribución legal de los nombramientos, pero se tiene que hacer esa atribución con responsabilidad política. Y hasta ahorita solo un pedazo de la clase política lo ha entendido. Hay una resistencia a la transparencia, hay una resistencia a pesar de que el discurso es el compromiso absoluto supuestamente de todos por combatir la corrupción, y la verdad ya no sabemos cómo superar esa resistencia. A ver, por aquí nos mandan algunos mensajes interesantes, y aquí a mi cuenta llegó uno interesante que decía: el daño de cualquier manera ya está hecho y la FEPADE ya no tiene ninguna credibilidad. ¿Qué hacemos con esto? Digo, porque es una opinión y no necesariamente la mía, no necesariamente la de los que nos escuchen, pero sí es una opinión que está circulando. Es una opinión que no solo funciona para la FEPADE, o sea, que de pronto esta... Funciona para la PGR. Funciona para la PGR, funciona para todas las fiscalías que acabas de enumerar, y también para que se va a decidir con la Auditoría Superior de la Federación, que era lo que más o menos estaba funcionando, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto?
y cómo se superan esas resistencias, porque bueno, hemos visto cómo ha evolucionado tu discurso, Marco Fernández, y a través de ti, el de muchas otras personas que trabajan contigo, y pensamos, bueno, entonces, ¿qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y te lo preguntamos Mira, a ti. con franqueza, o sea, uno, pues estamos haciendo todo lo posible para tener los diálogos más sensatos con miembros de las comisiones clave tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. A todas las reuniones que nos han invitado, todas hemos ido, les hemos expuesto las razones técnicas, las necesidades del por qué es imprescindible que le expliquen a los ciudadanos el por qué hacen ciertos nombramientos. Reconozco que en varios de los legisladores hemos encontrado eco, pero en otros, con franqueza, lo que hemos encontrado es o cinismo, de que nos dicen, no, sí, tienen razón, pero a la mera hora no hacen nada, o de plano ya la postura de que mejor, ¿por qué no? Ustedes se lanzan para legisladores porque pues, ustedes no tienen el poder para tomar estas decisiones. Y esa última postura ya me parece no se trata de eso. Pues, muy lamentable. Claro. Muy lamentable porque no se trata de eso. O sea, no estamos, creo, pidiendo algo que sea insensato. No solo lo estamos pidiendo que como nuestros representantes populares rindan cuentas y como tienen el poder legal de hacer nombramientos clave para el Estado mexicano, que lo hagan de cara a la ciudadanía y que nos aseguremos que realmente busquemos perfiles lo técnicamente más capaces para ocupar estas posiciones, no que sean nombramientos con una lógica de cuates o de cuotas partidistas, porque eso le ha hecho mucho daño al país. Y creo que por esto es tan importante espacios como los suyos, para seguir presionando, estar exhibiendo cuando hay estas resistencias, para ver si el costo político de esta actitud cínica de algunos se eleva y la piensan dos veces para continuar por ese camino. No veo, con franqueza, otra avenida en estos momentos. O sea, diálogo, pues por supuesto diálogo. Sí. Explicación técnica, pues por supuesto todas las que se puedan dar. Obviamente siempre sabemos que como seres humanos también nosotros nos podemos equivocar y estamos obviamente dispuestos a escuchar a los señores legisladores, pero cuando hay algunos legisladores que realmente dicen pues vamos y no nos detenemos, voy derecho, no me quito, pues sí me parece ya pues muy lamentable. Sí, hablábamos la semana pasada con Emilio Álvarez y Casa y él mencionaba que el priismo se había convertido en una cultura política, en una forma de hacer política. Había pasado de ser un régimen de partido a ser una forma en la que se comportaban todos los partidos. Y eso es, no sé qué opines tú, Marcos, si eso es lo que se está viendo, si hay esta especie de organismo que se alimenta a sí mismo y que se cuida, que ya no existen contrapesos. Y pues que trata de deshacerse de todos los que aparecen, perdón. Pues es que creo que en parte coincido con el diagnóstico. Por ejemplo, con toda franqueza, yo le decía a varios legisladores de la oposición, decía, ¿con qué cara pueden ustedes pedirle al presidente que diga los criterios, que tiene que dar los criterios de los magistrados del Tribunal Administrativo, que es fundamental para decir por qué estas personas tienen que ocupar esas posiciones, cuando no están haciendo lo mismo para los magistrados electorales y ya andan ustedes contemplando que en algunos estados se repartan puestos que están cercanos a su partido político? Hay una contradicción. O sea, por un lado, qué bueno que exigen eso al presidente en el caso del Tribunal Administrativo, pero pues me parece un contrasentido que al mismo tiempo en lo electoral ellos quieran también ponerse de acuerdo con el PRI en tener esta visión más de reparto de cuotas. Eso me parece que ya no es aceptable. O sea, sí me parece que hay en algunos miembros de la clase política, y lamentablemente eso se ha multiplicado, esa forma de sospecha hacia la gente de la sociedad civil, por ejemplo, que los está cuestionando. No entienden que esto no es personal,
no entienden que esto es que una democracia saludable implica precisamente pesos y contrapesos desde la ciudadanía y entre ellos para tratar de tener mejores decisiones. Sí. Creen que pueden tomarlas en lo oscurito y no se dan cuenta que justo, o sea, vemos las encuestas, acaban de dar a conocer la encuesta de Latinobarómetro y lo estaba leyendo hace rato, y veo los números y pues México está cayendo, obviamente el apoyo hacia la democracia, la desconfianza hacia el Congreso es mayúscula, pues sí. La percepción de la corrupción es mayúscula, y en ese contexto nuestra clase política, viendo el temblor, no se hinca. Es que creo que sí es personal, es que ahí reside la falta de acuerdo, Marco. Para ellos sí es personal porque estás hablando de no solo un modo de vida, digamos, no solo un modo de enriquecimiento, además no necesariamente lícito, y además estás hablando de la posibilidad de jugarse la libertad, o sea, qué es lo que va a pasar si de pronto abren a alguien que realmente quiere investigar, que hasta dónde va a parar. O sea, sí es personal, es que eso es lo que es dramático, digamos. Bueno, creo que bajo esa óptica tienes razón. O sea, justo yo veía hace unos días, el 30 de octubre, hubo una reunión de los procuradores de América Latina. Fue el representante de la PGR, porque no tenemos procurador. Sí. Fueron para hablar del Odebrecht y los avances. Y otra vez veía yo los reportes y yo decía, híjole, ¿por qué en México y Venezuela somos los únicos que vamos súper atrasados? En Ecuador ya hasta cayó uno de los vicepresidentes, en Perú están 3 presidentes en investigación, en Brasil está pues el caso de los 2 expresidentes y un montón de legisladores y empresarios importantes en procesos legales por corrupción, y en México no pasa nada. Sí, bueno, porque Miguel Lozoya está perfilado como candidato para el 2024, porque viene de una familia que la trayectoria consiste en llevar a Lozoya a la presidencia de México, como fue Peña Nieto hace más de 8 años, ¿no? Es que yo lo que trato de pensar, o sea, digo, bueno, ver, metiéndome más a estudiar y a platicar con colegas de otros países, como para tratar de entender por qué la negativa excepción mexicana en ese sentido. Y sí creo que lo hemos platicado en otras ocasiones. Parte de esa excepción también es culpa de los ciudadanos por no presionar suficientemente a su clase política. No hay esa parte más crítica. O sea, yo lo que he visto es movilizaciones fuertes en otros lados para forzar a que el Poder Judicial y las fiscalías avancen sus investigaciones. Cuando en Brasil trataron de poner presión sobre los fiscales que están haciendo toda la investigación de Lava Jato, hubo protestas para proteger a estas personas. Entonces, no sé si parte del problema es que en verdad no hay el suficiente calor político, por decirlo de alguna manera, que estén sufriendo los representantes de la clase política para este tipo de acciones. Les está saliendo en términos relativamente baratos. Y mientras eso ocurra, creo que por eso también pues nos ven con desdén a las personas que estamos tratando de empujar la agenda en otra dirección, porque pues no hay una suficiente multiplicación de fuerzas para tratar de hacerles más costoso su cinismo. Creo que eso es lo que he estado concluyendo después de todos estos meses estar viendo y hablando y investigando con otros colegas. Segundo, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué México, a diferencia de Perú, que tuvo escándalos enormes de corrupción, y hoy tienen a Fujimori y a Montesinos en la cárcel? Y en México hemos observado, ahorita está pues Lozoya de moda, pero bueno, la lista es larga y prácticamente la impunidad es la recurrente.
Ahí ¿Por hay qué la un excepción tema, sí. mexicana, entonces? O sea, digo, tampoco, hay que decirlo, México no es Islandia, ¿no? Y entonces aquí si salimos y nos manifestamos, no nos van a lo mejor no nos van a escuchar como sí en Islandia, donde el primer ministro dice, ahora le va a renuncio, porque salieron todos a manifestarse. Puede que no, pero si nosotros queremos que la sociedad civil se involucre con nuestras causas, también tenemos que saber desde dónde nos acercamos para ser escuchados, ¿no? Hay un problema ahí, por supuesto, con la academia, con los medios de comunicación, con los periodistas, con los activistas, con las ONGs, que no manejan discursos para la sociedad, sino para discutir entre ellos en un nivel que no es incluyente y que de igual manera como la clase política margina a la ciudadanía. Y ahí también hay una parte que por eso se agradece, Marco Fernández, que de pronto haya alguien como tú que llegue y manotee en la mesa y diga, ves que es así, ¿no? Y esté uno o no esté uno de acuerdo, es necesario despertar la discusión desde ese lado, desde también el lado de lo apasionado, la inteligencia, el conocimiento, en fin, hemos llegado al final de esta conversación, pero vamos a tener que volver a hablar contigo muy pronto, definitivamente. Creo que pues, sí. agradecido como siempre soy yo, colegas, Te queremos. y pongamos atención a qué pasa ahorita en el Senado, porque Sí. no sería muy lamentable que no se transparentara todo el proceso del nuevo titular de la CEPADE. No podemos ir por ese camino nuevamente. Hablemos pronto, ¿te parece bien? Por favor. Claro que sí, claro que sí. Muy buen día. Abrazo grande, Marco Fernández. Qué buenas conversaciones se arman cuando está en la cabina o en la línea telefónica. Quédense con nosotros porque viene una conversación en la Nota Internacional que también nos va a dejar acalorados, por otras razones. Pero mientras vamos a música, Vamos a música. perdón. Vamos a oír de Sas Je veux. Isabelle Gueffroy, Ay, Sas. conocida como Sas, es una cantautora francesa que fusiona la canción francesa con el gypsy jazz. Vamos a oírla. Sas me hace pensar en mi hermano. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma... Conocí a José Antonio Alcaraz, que era uno de los maestros más importantes del mundo en zarzuela, en cabaret, en farsa. Y él me dijo un día, tú vas a ser cabaretera. Y yo, bueno, casi me pongo a llorar porque yo quería ser actriz. Soy Marisol Gacés y soy actriz, soy cabaretera. Cuando entré al CUT, cuando vi lo que era esa escuela, ya sabes, era como en tus sueños, imaginarte la escuela de tus sueños, ¿no? El CUT para mí fue entrar a entender lo que era la actuación, la pasión, el amor por el arte. La UNAM para mí es mi vida, mi casa, mi maestra, mi orgullo y mi alma mater. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nos escribe Vanguardia Vieja y nos dice: excelente, Je veux des As. Izquierda Unida de España eligió esta canción como tema de una campaña electoral. Si nos puedes contar más de esto, Vanguardia Vieja, mandarnos a lo mejor un poco más de información de a qué campaña te refieres, para a lo mejor transmitirlo aquí, estaría interesantísimo. Hay muchos comentarios en redes sociales, muchos saludos, abrazos y demás, y también controversia de lo que dijo, por supuesto, Marco Fernández. Es todo un tema. Ya estábamos aquí peleándonos a punto de volverla a llamar y decir, no, a ver, pero espérate. ¿Cómo? No, creo que siempre nos lleva a una reflexión muy circular, digamos, pensar, es que la sociedad civil no hace suficiente, pero ¿quién es la sociedad civil? ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de la sociedad civil? ¿Y qué posibilidades existen? José Alanis lo menciona en Twitter de alguna forma, dice, bueno, tampoco, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de régimen democrático en un régimen y en una sociedad tan desigual y con condiciones tan precarias y donde hay tantísimo espacio para la impunidad y para la justicia administrada a modo, ¿no? Entonces, sí se vuelven asuntos muy de muy difícil solución, ¿no? Porque, bueno, también hay una clase política que no tiene el menor interés en quitarse de donde está. A mí eso es lo que me... a sí misma. A mí es lo que me estresa. En otros países, justamente cuando dices que yo veo lo que ocurre en otros países, cuando la sociedad se organiza, sale, se manifiesta, marcha, se queja, presenta sus firmas, son escuchados. A lo mejor no a la primera, a lo mejor a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. Aquí, ¿cuántas van? Y no se escucha a la sociedad civil. Y entonces piensas, bueno, ¿y ahora qué? O sea, porque de que presionan, pero ¿y la respuesta? O si tenemos casos de éxito, ¿cuáles serían? Yo siempre he intentado aquí traer, puesto que somos una institución en buena medida constituida por académicos, traer estudios de caso y decir, bueno, ¿por qué se funcionó? ¿No? ¿Qué pasó cuando hemos hablado ¿Qué pasó en Guatemala? Cuando hemos hablado de Guatemala, cuando hemos hablado de otros regímenes, bueno, ahí ¿qué pasó? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué en Bolivia sí? ¿Por qué en Guatemala sí? Y por qué hay seres en la cárcel por el caso Odebrecht y aquí va a seguir suspendido para siempre. O sea, ¿qué es lo que se tiene que desatorar? Siempre, sí. No sé. ¿Cuál es el chip que se tiene que desatorar, Miguel Ángel? Pues yo creo que es más allá de un proceso judicial. Yo creo que le tocó una tormenta a Emilio Lozoya. Yo creo que le tocó una, y es el acusado y es la pieza clave del tema y de una sucesión política muy importante. Yo creo que mucha gente, cuando en 2003 o 2004, 2005 decían que Enrique Peña Nieto iba a ser el presidente, mucha gente se reía. Decían, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Mira. No sé, yo fui de esos. No pensé que eso podría ser, ¿no? Pero lo que pasa es que las presidencias, el poder, las estructuras se planean con mucha anticipación, ¿no? Aquí en este país, bueno, no sé, sacando esta canción de lo que nunca vi ni creía ver, era un elefante volar. Un elefante volar. O sea, yo ya siento que todos los días es lo que nunca vi ni creía ver. Y el camino está empedrado de protestas de la sociedad civil. Yo me acuerdo muchísimo, en mi trabajo como periodista, veía, por ejemplo, ciertas formas de activismo, ¿no? Por ejemplo, veía desde Tito Vasconcelos a Juan Jacobo Hernández y Carlos Monsiváis. Yo participaba en el suplemento y los veía, digamos, en un activismo contra las redadas homosexuales, contra este abuso de los derechos humanos. Sí. Y pasó una década y se visibilizaron muchas cosas, se defendieron muchas cosas. Y en este consenso también, con el propio poder, con los delegados políticos, con legisladores, con organizaciones de la sociedad civil, con el avance en la defensa de los derechos humanos. Y estaba empedrado, digamos, eran unas vestidas, unas locas, unos jotos que no importaban a nadie, que estaban en las delegaciones abusados, pasados a los médicos legistas porque decían que venían drogados. Esta situación es muy distinta, ¿eh? No sí, suena es como horrible, algo... ¿no? El caso del padre Maciel, todos los abusos, toda la pederastia no es una moda, está lleno de cientos de denuncias. Lo mismo ha pasado también con los feminicidios. ¿Cuántas mujeres desde finales de los 70 no importaban? Era porque cómo venía vestida, era culpabilizada la sociedad. Hoy no. Pues hoy un poco, hoy es distinto. Es distinto. Pero también es cierto que aquello que llamamos sociedad civil, ¿no? Se ha ido atomizando de acuerdo con causas, ¿no? Nos ha
costado trabajo, Sí. y creo que tenemos que nosotros, desde luego, como medios, pero también como parte de la sociedad civil, hacer más visible que en realidad todos queremos la misma cosa, que en realidad Así es. una sociedad que sea justa con los indígenas lo será probablemente con los homosexuales, o si no, no es justa en realidad, ¿no? Una sociedad justa tratará bien a los homosexuales, a los indígenas, nos las tratará mujeres, con los a mismos las derechos niñas. y obligaciones. Sí. ¿no? Hará respetar la Constitución, será laica, pensará que cada quien es dueño de su persona. Así es. No va a meter a la cárcel a quien no debe, no va a permitir que se violen los derechos humanos sistemáticamente en cárceles y en penales, que es otro tema del que no hemos hablado últimamente, pero que ahí está. Sí. No, por lo mismo creo que también es interesante pensar en que todo eso se tiene que reflexionar y se tiene que reflejar de una manera distinta en las universidades, porque son el reflejo de las sociedades. Ahora lo que ¿no? dice Juan Inés abrió con A el ver. tema de los indígenas. Yo me recuerdo hace muchísimos años a un ministerio público gritándole a una indígena, o sea, le gritaba porque creía que era sordo, pero es que no hablaba el español. O sea, es una parte... Pero así es todo. Así es todo. Pero ¿no? estás, sí. Mucho de lo que se defiende justamente desde aquí, desde la UNAM, es que la lectura, el ejercicio de leer, será una herramienta para defendernos de todas estas... ¿Nos vas a invitar? Sí, tengo una invitación desde hace rato que quería hacerles. Hay una charla que me parece muy interesante. La charla es La literatura como espacio para la convivencia y la recomposición social. ¿Qué falta nos hace? ¿No? Y sí, la literatura y la lectura, el acto de leer, sí, yo sí creo que genera otras cosas. En fin, Beatriz Elena Robledo de Colombia va a estar aquí en Universo de Letras, aquí en nuestro país, el viernes 10 de noviembre a las 12 horas, mañana 10 de noviembre a las 12 horas, en el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Esto es en las aulas A y B, en el primer piso, y está dirigido precisamente a los mediadores de lectura, a brigadistas de cultura, docentes, bibliotecarios y profesionales del libro y la lectura. Es decir, todo aquel que tenga un libro en mano y quiera compartirlo con alguien más, acérquese a lo que está haciendo Universo de Letras, acérquese a lo que está haciendo la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura, y si quieren más información, si se quieren inscribir o quieren saber cómo de qué va todo este asunto, visiten www.universodeletras.unam.mx o escriban al correo info@universodeletras.unam.mx. Los dejamos. decir que va a estar en Filig el miércoles. ¿Va a estar en Filig? Beatriz Elena Robledo. Ay, qué maravilla. ¿Qué día? ¿Qué digo? ¿Qué El día? miércoles a qué las hora? 4. A las 4. Todo pasa a las 4 de la tarde. Algo pasa a las 4 de la tarde. Yo no Pues sé es que qué. si no, sí hace de noche, Luisa. O sea, que no se nos haga de noche en Filig. Vamos a buscar libros y hacer todo un armado de literatura infantil y juvenil. Para los que disfrutan no solamente de la literatura como una herramienta de defensa, sino también del cine, hay un cineasta español crítico de su sociedad que a través del horror, de la tripa y de la explosión, nos enseñó justamente que podemos hacer una crítica social muy interesante. Esto que vamos a escuchar a continuación es Gotas de Plata de Radio UNAM, y vamos a hablar de Alex de la Iglesia con su acción mutante. ¡Ay, qué padre! Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nava. Gotas de plata. A propósito del ataque y destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, Jean Baudrillard intenta una explicación del terrorismo, empezando con el reconocimiento del goce provocado por el hecho. Dice Baudrillard: todos los discursos y los comentarios traicionan la gigantesca reacción frente al acontecimiento y frente a la fascinación que ejerce. La condena moral, la unión sagrada contra el terrorismo transcurren junto al júbilo prodigioso de ver la destrucción de la superpotencia mundial. Y mejor, verla destruirse a sí misma, suicidarse bellamente. Es ella, con su insoportable poder, quien infiltrándose en el mundo ha sembrado la violencia y, sin saberlo, la imaginación terrorista que habita en todos nosotros. Alex de la Iglesia es un director español de cine muy conocido en nuestro país porque aquí filmó su película Perdita Durán. Ya nos ocuparemos en otra ocasión de él.
hoy nos interesa su película Acción Mutante, que realizada en 1993 y siendo su ópera prima, parece anticiparse a la visión del francés. En Acción Mutante y en un futuro cercano, un grupo de personas contrahechas se organiza en una banda terrorista a luchar contra la gente bonita que gobierna. Baudrillard nos dice: el terrorismo es el acto que restituye una singularidad irreductible en el seno de un sistema de intercambio generalizado. Todas las singularidades, las especies, los individuos, las culturas, que pagaron con su muerte la emergencia de la circulación mundial, la cual ya obedece a un poder único, hoy se vengan a través de esa transferencia terrorista de la situación. En Acción Mutante, la hermosa secuestrada hija de un poderoso hombre de negocios se enamora del líder de la banda. En su artículo, Baudrillard dice: es el sistema mismo el que ha creado las condiciones objetivas para esa represalia brutal. Al guardarse todas las cartas en la mano, obliga al otro a cambiar las reglas del juego. Y las nuevas reglas son despiadadas porque la apuesta es despiadada. Escuchemos a Ramón, líder de los mutantes, en este discurso manifiesto. Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Luis Iglesias. Nada que decir. No, en realidad, sí. Un día vamos a contar las cosas que discutimos fuera del aire. Ya no quiero nada. No, sí quiero, y yo quiero mucho a Alex de la Iglesia, era algo que sí quería comentar. Es un director que, como bien escuchan en Gotas de Plata, es fenomenal. Sí. Y que además su última película llamada, si no me equivoco, El Bar, es que estoy casi segura que esa es la última, salió, si no en el 2016, en el 17, es que debe ser de este año del pasado. El Bar es una película muy interesante de un grupo de personas que están en un bar, que para ellos es como una suerte de desayunador en Madrid, y en eso, por alguna causa extraña, porque no se las quiero contar del todo, ya no pueden salir de este espacio y tienen que refugiarse ahí porque si salen de ahí los matan, ¿no? Nada que ver con Acción Mutante o con Perdita Durango, que son películas mucho más violentas o mucho más de este género como serie B, tripas, horror. Tiene más que ver con estas películas como esta que está ahora en cartelera, que parece que es bastante, tiene mejores intenciones que resolución, que es Beatriz viene a cenar. No la he visto, no la he visto. Yo he oído reseñas, las reseñas de los medios estadounidenses son muy elogiosas, supongo que porque les cae de novedad. Ajá. Las reseñas de quienes la han ido a ver más o menos más de cerca no están tan contentos, pero bueno, es esta misma idea de juntas a un montón de seres, o la misma idea de Festen, juntas a un montón de seres en torno a una mesa y aquello explota. Que, por ejemplo, obligas a las personas a estar dentro de un mismo lugar y a comportarse, con todas las comillas del caso, de manera civilizada, y lo que sale es la animalidad a todo lo que da. Pero en Festen sí se explora, por ejemplo, este asunto de ir generando más tensión, hasta que reviente el asunto, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención comparando, por ejemplo, cine alemán o cine austriaco con el cine español, en este caso el de Alex de la Iglesia, que sí tienen esta cosa de aquí no somos 20 en el comedor, sino
somos 3 y vamos a explorar la mente de 3 seres y cada vez, o somos 5, pero de una u otra manera cada vez seremos menos. Hay muchas películas, ¿no? Como en este asunto de decir, tenemos un presupuesto muy pequeño para el cine en España, por ejemplo. Entonces solo nos alcanza para 3 buenos actores. Pero qué buenos son, y qué buenos guionistas tienen. Sí, justamente El Bar, esta última película de Alex de la Iglesia, sí la pueden encontrar en Netflix, ya la encontré. Y es de este año. Es justamente de este año, sale Blanca Suárez, Mario Casas, realmente vale la pena echarle un vistazo, y merece el gusto de ponerse muy estresado y de muy mal humor una hora, porque si dices, ya, por favor, pero para bien, ¿no? Estas personas no pueden salir porque además hay una infección por ahí. No es zombie, no las es nada de familias, eso. las bacterias y la juntitud, esto sí ya está Hablando de tremendo. superbacterias, esta película vale mucho la pena. Y la comunidad y el crimen perfecto. Hijo. El crimen perfecto. Hijo. Sí. Ya vamos a hablar de eso ahorita que regresemos de la pausa, porque la tercera de Primer Movimiento va a estar interesantísima. Venga de ahí. Primer movimiento. Hacemos comunidad. radio.unam.mx. Esta que está en la cabina girándonos muchas instrucciones es Amalia Fernández. Sí, Amalia Fernández. Es Hola, que como Amalia. no está, en ausencia de Vania Nuche, a la cual mandamos junto con Paco Ángeles a una misión secreta en la selva. Sí. La echamos al monte junto con todo y Paco Ángeles y Alberto Betancourt. Tenemos aquí a Amalia Fernández. Amalia Fernández se quiere echar a correr, ella es nuestra coordinadora de invitados, pero hay que decirlo, también conduce el programa Escuchar y Escucharnos aquí en Radio UNAM, que es una gran apuesta que está haciendo Radio UNAM junto con el CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, para hablar de género y para hablar de temas que no se habían hablado como los discuten ellos aquí en la universidad. Está verdaderamente bueno. Es que ya se fue Amalia, entonces ya no nos pudo decir a qué hora pasa. Mira, ya. No te oigo, Amalia, ven, por favor. A las 11 de Los la miércoles mañana. a las 10 de la mañana, porque es cuando acaba Primer Movimiento. Sí, ayer lo escuchamos, justamente. Se han discutido toda clase de temas. Es un gran programa. Hay que mandar también un abrazo a la productora Silvia Cruz, que siempre está ahí. ¿Y alguien se acuerda cuál era la dinámica para regalar estos libros? Hay un montón de libros aquí. Por teléfono. Muy bien. Por teléfono Muy al bien. 55 36 43 39. De antemano queremos agradecer a todas las editoriales que nos han hecho todos estos regalos. A ver, por ahí está Orbilibro, está Gandhi, está Random House, está, a ver, Taurus, Helios, Grijalvo, sí, ya creo que ya lo habías dicho. No, Grijalvo también. Almadía. Gracias, Almadía, que tienen unos libros tan bellos. A ver, ¿qué más? Pues como son 3 paquetitos diferentes. ¿Qué hacemos? ¿Cada quien agarra uno y los regalamos? ¿Así? A ver, yo quiero uno. Écheme uno. El paquete 1 se llama Van Gogh y contiene una novela sobre la viuda de los Van Gogh que publicó con gran repercusión en Argentina, España y Alemania Camilo Sánchez y está publicada por Helios. Ana Catirilla Suárez, en Legítima Defensa, el tema de Yaquiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal. Ella escribió este libro documentando un caso del sistema penal muy sonado. Raúl Olmos, en colaboración con Valeria Durán, Fox, Negocios a la sombra del poder. Hay que enseñar la portada porque tiene una prólogo, mosquita aterradora. Ve nada más. Sí. Ay.
El prólogo es de Daniel Lizárraga, un reconocido periodista con quien hablamos esta semana en Primer Movimiento. Genial. Es de Grijalvo. Genial. Ese es el paquete 1. El paquete 2, no sé por qué de pronto sentí que estaba en otro programa. El paquete 2 le contiene. Detrás de la cortina. Esto se vale encuentra. comprobado. Es como Aquí. el arcón mágico de la W, pero más bonito. Dices el nombre del libro y yo digo bajito, 57 pesos. Todo esto vale comprobado, 57 pesos. Lléveselo. Solo llamando al 55 36 43 39. A ver, tenemos en el paquete 2, Fernando Rivera Calderón, Llegamos tarde a todo, este poemario. Qué bonito poemario. Ilustrado y publicado por Almadía. Es interesante lo que hace este editorial en términos de diseño editorial. Saludos a Alejandro Magallanes, que mucho ha tenido que ver en el asunto. Tenemos también de Taurus, El filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, de Eli Pariser. Es cierto, es muy cierto. Sí, ahorita que hablábamos de la Mexican Spy Company, bueno, pues se queda chica. Entonces, El filtro burbuja en Taurus y también La viuda de los Van Gogh, otro ejemplar que nos mandaron nuestros amigos de Helios, la editorial Helios. Este es el paquete número 2. El paquete número 3, Luisa Iglesias. En el paquete número 3 también está La viuda de los Van Gogh, este libro que se encuentra en cada uno de los paquetes para que no digan que no están parejitos. Ese es el primero de los 3 libros que tiene. El segundo es El manifiesto comunista ilustrado por Fernando Vicente. ¡Qué maravilla! Este libro, ya me dan ganas de abrirlo nada más para enseñarlo. ¿Sí lo podemos abrir? A ver si nuestra querida familia de TV UNAM puede... Nos va a hablar Gobernación, el interventor, Discúlpenme, Luisa. es que, y quien se lleve este libro de verdad lo va a disfrutar muchísimo. Ya nada más, es que sí está muy bonito, ya le había echado yo un ojo. A ver, aquí está, sí se alcanza a ver... Si no me enfoque la uña sucia. Los que no nos están escuchando, los que están, los que no nos están viendo a través de TV UNAM, sino que nos están escuchando en el 96.1 o en el 860 de AM, los invitamos también a que imaginen. Es un bonito trabajo que conjunta la fotografía con la ilustración y da como resultado... Pues una cosa de época, pero también muy contemporánea, así es que vale la pena, obviamente en tonos rojos y negros. Como tiene que ser. Es una maravilla. Este libro... Sí es para quitar etiquetas. Vamos a dar, a ver, entonces ya les había yo dicho, La viuda de los Van Gogh, El manifiesto comunista, y para cerrar de parte de Gandhi Ediciones, esto que, bueno, pues algunos ya conocerán y otros no, pero yo se los recomiendo mucho. ¿Cómo emparedar a una mujer en tres bonitas lecciones? Y no es un manual, ¿no? Es nada más y nada menos que de Edgar Allan Poe, Las narraciones de misterio. Algunos las conocen como las narraciones extraordinarias. El libro está bellísimo porque viene impreso en negro. En negro y calado en blanco. Ahora sí que lo que le viene siendo el negativo o el calado en blanco es una verdadera maravilla. Siempre leer a Poe nos pone buenas, y más cuando lo traduce Cortázar, pero esa ya será otra historia. Quédense con nosotros, hay mucho que discutir, ya viene Poesía Necesaria y nosotros aquí seguimos hable y hable de libros, pero es que como nos gusta. Venga, 55 36 43 39, salude a Uriel, Miguel no sé si anda por ahí también. Salude a Uriel y a Miguel que están contestando los teléfonos y se van. Muchas gracias a las editoriales que nos envían libros. Vamos a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Pues ¿Qué haces? vamos a leer una poesía. No me digas que te convenció Luisa. Me convenció Luisa de leer una poesía que iba a leer, que no la dejamos leer en la semana. No, pero es que no era para mí, es que es como para una voz así como la tuya, querido Miguel Ángel. Pues vamos a leer El niño, es de Raymond Carver, este autor norteamericano que se ha destacado por su gran labor como cuentista, que ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Catedral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es un gran cuentista y también tiene una amplia producción de poemas, entre los que está El niño. Oye, que dicen además que cuando hablas de algo carveriano, que pasa todo, pero no pasa nada, ¿no? Y lo mismo se siente en la poesía de Carver, es importante. Entonces visito al niño. No lo veo hace 6 meses. Su cara parece más ancha, más tosca, casi grosera como la del padre, carente de gracia, los ojos fruncidos y privados de brillo. No esperes gentileza o compasión de este muchacho, ni ahora ni nunca.
Hay algo oscuro, acaso cruel, en la aspereza de su pequeña mano. Hago que se vaya. Sus zapatos rozan entre sí mientras se dirige a la puerta, y ésta se abre, y él rompe en llanto. It's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer a dull aching pain. Now you decided to show me the same. No sweeping exits, oh, off stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I know I've dreamed you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses couldn't drag me away.
Nos tomamos un par de minutos para saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros. A ver, PB, que es como Paz BCP, dice, me gusta mucho ese combo, poesía, música, y hoy en particular, muy bien. Muy bien. Miguel Ángel, es que ese Carver, ¿verdad? Pero por ahí también el Zarco decía, ay, tanto se escandalizó la dehesa por eso. La dehesa no sé qué. La Sí, dehesa, tengo ¿cuándo se sentimientos, o sea, sí está comprobado, hay unos datos, sí tengo sentimientos. Dice, han leído cosas más rudas. Sí, hemos leído cosas muy rudas. Yo recuerdo uno en Es que a mí cuando particular hay que me niños sacó sí como me- ronchas espirituales. Sí, es que cuando hay niños ya la cosa se pone más ruda. Se pone ruda, pero bueno, nos agradece mucho por los Stones, le mandamos un inmenso abrazo al Zarco. Martelena dice, me dejaron con la boca abierta, excelente. Andrea Alcalá nos pregunta si alguna vez se ganará libros en Primer Movimiento o si la línea dejará de estar ocupada y llora. Te mandamos un gran abrazo, Vamos a hijo. hacer otras dinámicas, pues es que Sí. tratamos de equilibrar Yo entre sé. todas las vías de comunicación. Haremos otra dinámica que sea por Twitter, Andrea. Mira, por aquí también, Itza Naomi, yo quiero paquete Arcompre navideño libresco. Sí, bueno, habrá más libros próximamente y habrá muchas sorpresas. Por ahí estamos planeando algo que esperemos les guste mucho. No, ya podemos ir adelantando todavía. No, todavía no. Todavía no podemos adelantar nada, pero hablando de Navidad, Chivis dice, El Día de la Bestia es un clásico que ver en Navidad, Alex de la Iglesia. Es maravilloso, saludos y abrazos para el frío. Sí, y yo personalmente creo que es la mejor película de Navidad. ¿El Día de la El Bestia? Día de la Bestia, me río, pero es de Año Nuevo, ¿no? Bueno, es como Navidad, Año Nuevo. Es divertidísima. Fin de temporada. De fin de temporada. Uno puede ir haciendo su antología. Recuerdo que una vez en Primer Movimiento hicimos una antología de las mejores películas navideñas. Lo que había que ver durante estas épocas. Y Alex de la Iglesia estuvo presente ahí y si no me equivoco Benito Taibo se revolcaba de la risa cuando recordaba a Torrente colgado del edificio. Otro día seguiremos platicando de todas estas cosas porque ya nos vamos a lo que viene y lo que viene va a estar bueno. Lo que viene fue una conversación que grabamos la semana pasada, porque hay que recordar que Alberto Betancourt está en esta misión silvestre con secreta y silvestre con Vania Nuche y Francisco Ángeles. Se fueron en pos de ciertos conocimientos que ya nos harán saber en la próxima semana. Entonces grabamos esta conversación sobre Walter Benjamin. Aprovechamos porque siempre es buen momento para leer a Benjamin y vamos a decirles por qué escogimos Vamos a escuchar la conversación con Alberto Betancourt, los mundos posibles que en esta semana van grabados. Adelante. Primer movimiento. La mesa del día. Seguimos aquí en Primer Movimiento y como ya se habrán dado cuenta que nos observan por televisión porque son muy perspicaces, estamos haciendo un viaje en el tiempo, estamos desdoblando el tiempo y somos los de hoy, pero también somos los del pasado y el futuro. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt? Explícanos qué está sucediendo. Estamos haciendo un ejercicio de máquina del tiempo y como el día de hoy vamos a hablar de Walter Benjamin, que hace una reflexión tan interesante sobre las relaciones entre el presente y el pasado, estamos hablando desde el pasado para el futuro, porque es una intervención grabada. Por supuesto. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola, buenos días, en este 9 de noviembre. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo andamos? Muy bien, Alberto. Qué bueno. Pues yo les quería proponer que tratemos de respirar un poco de oxígeno y buscar una justificación teórica de la esperanza para estos tiempos tan difíciles, algo que nos permita mantener la actitud política de que el mundo puede cambiar y que vale la pena mantenerse en una línea ética correcta. Y consecuentemente quería yo proponerles que el día de hoy hablemos de las tesis sobre la historia de Walter Benjamin. A mí me encanta la introducción que hace Hannah Arendt del texto de Benjamin, en el que lo llama casi al final de su presentación un buscador de perlas. Alguien que acude al pasado no con la ingenua ilusión de restaurarlo, no con la idea de proyectar sobre el pasado los anhelos del presente, ni para convalidar la visión de los vencedores, sino para tomar de él alguna perla, quizá un valor,
quizá un valor desplegado por alguien que vivió en el pasado y que no necesariamente pertenece a los triunfadores, pero cuya actitud ética resplandece hasta el presente. Este buscador de perlas llamado Walter Benjamin escribió un texto llamado Las tesis sobre la historia, del cual quisiera yo comenzar comentando la tesis número 11. El conformismo, que desde el principio ha hallado su comodidad en la socialdemocracia, no se refiere solo a sus tácticas políticas, sino también a sus ideas económicas. Esta es una de las razones de su ulterior fracaso. Nada ha corrompido tanto a la clase trabajadora alemana como la idea de nadar a favor de la corriente. El desarrollo técnico era el sentido de la corriente con el cual creía estar nadando. Qué preciosas líneas de Walter Benjamin, como le llama Enrique Dussel, cuando alude a este peligro que representa el conformismo, y cuando invoca en nosotros la necesidad de nadar a contracorriente, de hacer historia a contrapelo, de mantener una actitud crítica que no nos haga creer cándidamente en el progreso. Sí. El tema de las tesis es el tema de los géneros, ¿no? Porque bueno, es muy interesante, ahora que citas a Hannah Arendt es la primera editora en inglés de las obras de Benjamin. En 1969 hizo una edición de los Gemälte Werken, que son los trabajos que publicó en alemán Walter Benjamin en 1955 y que en inglés se tradujeron bajo título de Iluminaciones, y que en alguna edición de post de periódicos tuvimos en 4 tomos, ¿te acuerdas? Taurus los editó, y la discrepancia entre Hannah Arendt y Adorno era que Adorno consideraba que eran tesis filosóficas y Hannah Arendt pensaba que era un trabajo literario, ¿no? Esa visión de Benjamin. Y yo creo que a Benjamin justamente algo que le gusta es esta idea de romper también con los géneros. Hay algo que a mí me encanta de su trabajo, que consiste justamente en hacer una reflexión sobre la historicidad del género. Algo que recupera mucho uno de mis autores predilectos, Fredric Jameson, al que le interesa mucho preguntarse por qué en un momento dado surge una forma. ¿Cuál es la necesidad histórica que hace que surja una forma? O en este caso, hablemos de un género. Por ejemplo, cuando Nietzsche se pregunta sobre el origen de la tragedia, lo que está respondiendo es que la tragedia surge y solamente puede surgir en un momento histórico concreto en el que la humanidad tiene, usaría yo el término, no es el que usa Nietzsche, desde luego, cierta neurosis, ¿no? Tiene ciertos males, ciertas fantasmas, faltas, ¿no? Así es. De alguna manera. Sí, hay esta idea en el siglo XIX y XX, es muy curioso releer a Benjamin en este momento, porque ya estaban dados los buenos y los malos de la historia, ¿no? Esta idea de hay civilizaciones que nadan con la corriente y hay civilizaciones que nadan contra la corriente, también tiene que ver con una idea muy clara que se tenía y que tenían quienes explicaban el mundo, de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Según donde se pararan era distinto. Pero todo eso se nos está moviendo. Creo que en este sentido, hacer una relectura de los clásicos, hacer la relectura de quienes explicaron el siglo XIX y XX, de quienes explicaron este mundo en el que estamos parados, es fundamental, ¿no? Es algo que hemos hablado en otros momentos, pero que creo que es importante volver a ello, aprovechando esta revisión de Benjamin, Alberto. Estábamos platicando fuera del aire sobre un texto, el libro de los pasajes de Walter Benjamin, en el que él describe su vida en París, la emergencia de la ciudad de París. Y yo pensaba en 2 ideas que están conectadas con lo que estamos conversando ahora. La primera tiene que ver con el surgimiento, la práctica, la orfebrería retórica de Walter Benjamin, que lo hace producir algo que podríamos llamar un pensamiento poético. Algo que tiene un enorme valor. Estoy recuperando la idea de los géneros, redondeando el comentario que hacía yo hace un momento, porque está a caballo entre las 2 cosas. Sí. Esta discusión entre Hannah Arendt y Adorno sobre si es filosofía o es crítica literaria, pues en realidad creo yo que corresponde al hecho de que Benjamin está pensando todo el tiempo en producir alegorías poéticas que tengan al mismo tiempo una gran fuerza explicativa. Y eso hace que estas tesis
tengan un carácter alegórico que implica todo un esfuerzo hermenéutico. Uno tiene un texto que está ofreciendo claves que pueden ser comprendidas en un sentido alegórico y cuyas alegorías al mismo tiempo pueden leerse en muchos niveles. Por ejemplo, cuando habla del ángel de la historia. Y hablábamos de un libro que yo decía que yo tengo como un texto de autoayuda, así cuando se requiere un vislumbre de esperanza, que es este libro de los pasajes, donde relata su vida en París, Juana Inés, porque pues es tan fascinante encontrarse con un marxismo dialógico, un marxismo creativo que se ocupa de la cultura como un tema central del ser humano y que es capaz de reflexionar sobre cuestiones como el diseño de los objetos y hacer un análisis sobre la historicidad de los objetos y observarlos con rareza. Y es un marxismo que a mí me encanta porque es un marxismo que puede estar reflexionando críticamente sobre los objetos de la vida cotidiana sin caer en una lectura panfletaria. Sí. No le quedaba otra, ¿no? Le pasó un poco como autor del Agua y los Sueños. Gastón Bachelard le pasó un poco a Benjamin, me imagino el sufrimiento enorme, la soledad enorme que le ha de haber producido tener esa visión, porque finalmente que lo señala Hannah Arendt, ¿no? Que digamos es un marxista nada ortodoxo, sobre todo en esas relaciones que se habían establecido de manera mecánica con el leninismo y toda la filosofía rusa, que es esta parte en el pensamiento sensible sobre la superestructura, que el gran heredero es Louis Althusser, digamos, los aparatos ideológicos del Estado. Es una gran lectura del pensamiento de Benjamin, de esos primeros años, donde desarrolla las tesis, ¿no? Sí, ¿cómo te explicas en un mundo donde la belleza, donde la estética es algo que de alguna manera se considera que no es lo primordial? ¿Cómo te explicas la sed que tiene el ser humano de belleza, ¿no? Esa es esa es la pulsión, digamos, ese es el impulso. ¿Cómo te explicas que lo sigamos necesitando? Que los objetos de todos los días, pensando por ejemplo en lo que hace la Bauhaus también, ¿no? Que los objetos de todos los días tienen que tener por supuesto cumplir una función, pero al mismo tiempo tienen la obligación, o sea, la obligación de la belleza, la obligación de la estética, la obligación de ir más allá de lo estrictamente indispensable para sobrevivir. Esa es la gran reflexión que nos dejan, ¿no? Y que ahorita en un mundo de consumo, en un mundo excedido, vale la pena volverse a cuestionar también. Sigo evocando a Arendt, pero es que en la presentación que hace de este texto, es una edición que, entre otras, digamos, pero esta es muy interesante, en la presentación ella habla de una historia que la madre de Benjamin le contaba cuando él era niño, en la que introducía al personaje, a un duende jorobadito. Un jorobadito que hacía que cuando uno iba a agarrar una taza, la taza cayera al suelo y se rompiera. Un jorobadito que hacía que cuando uno estaba a punto de lograr algo, diríamos en buen español, del plato a la boca se cae la sopa, y cuando la sopa se cae es la presencia del jorobadito. Y Benjamin alude al jorobadito en muchas ocasiones. Ya siendo adulto dice, saludos del jorobadito, en alguno de sus textos. Y Arendt dice, es que Benjamin, de entre todos los tipos de fortuna posibles, tuvo una de las más extrañas. Hay quien es famoso por un desliz, hay quien es famoso por alguna atrocidad, hay quien es famoso por su poder o por su riqueza, pero de estos distintos tipos de fama, Benjamin gozó de una que es muy extraña, la fama póstuma. En realidad, Benjamin, en el momento en el que estaba produciendo, era en cierto sentido una figura, no diría yo nunca marginal, pero no era de las figuras públicas más notorias y más lisonjeadas, ni siquiera dentro de la propia escuela de Frankfurt. El jorobadito lo acompañó toda su vida y quizá ese jorobadito es el que lo vuelve un personaje entrañable, un personaje que es capaz, desde su vida cotidiana, desde esta postura en la que ni siquiera pudo obtener una plaza para poder dar clases en la universidad, estar al mismo tiempo desplegando un pensamiento crítico que resplandece con tanta fuerza, sobre todo porque, como bien señalas, Juana Inés, él está haciendo una tarea de lucha a dos frentes. Está combatiendo contra el conformismo, está combatiendo contra la idea de que podemos aceptar plácidamente la visión de la clase dominante, y al mismo tiempo está cuestionando
la cosificación del pensamiento marxista, su achatamiento y justamente su visión determinista y economicista, que en el fondo es muy reduccionista, porque si hay algo que el pensamiento marxiano puede ofrecer, es justamente su curiosidad por la cultura, su curiosidad por el mundo simbólico. Y eso, pues obviamente es una lectura de Marx como la que propone, por ejemplo, la Escuela de Budapest, con George Lukács y con Agnes Heller o con Ferenc Feher o con el gran Georgi Marcus, que lo que plantea es una lectura antropológica de Marx, una lectura en la que Marx es sobre todo un gran teórico de la producción de la subjetividad y un gran teórico de lo que después Agnes Heller rescatará en su libro como la teoría de las necesidades. Y esa evidentemente es una lectura de Marx opuesta a esta barbarie, digamos, a pienso casi como en el caso del fundamentalismo del Corán, ¿no? Un tipo de lectura que reduce un texto rico, dialogante, espiritual y lo convierte en una cosa dogmática. Y con el marxismo pues ocurre algo similar. Hay lecturas del marxismo que lo convierten en una cosa aberrante, ¿no? Y pragmática. Y el caso de Benjamin fue muy interesante que no pudiera ser profesor porque no se vio obligado a sistematizar su conocimiento como pasó con, no sé, como el propio Nietzsche que dio clases de filología clásica, como Hegel que dio clases de derecho y de las religiones, como Ernest Bloch, como todos ellos, como Kant que dieron clases y su éxodo a través de las universidades. Primero estuvo en Friburgo, unos meses, luego estuvo en Berlín y luego estuvo en Bern, ¿no? Digamos, hizo una licenciatura como en 10 años, ¿no? Como en 8 años, ¿no? Si les parece, hablaremos más de quién era Walter Benjamin, qué hay que leer de Walter Benjamin, cómo acercarse, quienes no se han acercado todavía, después de esta música, Alberto Betancourt. ¿Qué les parece si escuchamos a Ali Farka con Diarabí? Nos ponemos de buen humor y seguimos platicando sobre el principio esperanza, que es el título de blog, pero algo que practica cotidianamente Walter Benjamin, que como mencionábamos fuera del aire, siempre encuentra una rendija en la realidad para ir más allá y cambiar el mundo. Benjamin, comentábamos que estuvo en varias universidades y que finalmente, yo comentaba, digo, puede tener muchos peros esto que voy a decir, pero tuvo la fortuna de no llegar a ser profesor y no sistematizar sus escritos. Él empezó a traducir a Baudelaire del francés al alemán, se encontró con Rainer Maria Rilke y con Gerson Scholem, que dos visiones de una Alemania totalmente distinta, uno el mundo de la cábala. Bueno, hay que decir que nació en 1892, pero que su madre, como citabas ahora, estas cuestiones que de lo que tanto nunca lo orientó hacia el sionismo, que era el mundo que circuló hasta la Revolución Rusa de 1900 como la gran amenaza, no por ser judío, sino por la implicación de crear un estado sionista. Ese era el peligro de los judíos para los comunistas, ¿no? Un estado sionista. Y esta parte, sin embargo, sí fue un gran conocedor de la cábala, y sobre todo a partir de esta visión tan exhaustiva de Gerson Scholem, lo que lo orientó a ser, como tú decías, un gran hermeneuta, ¿no?
La cábala tiene algo de herejía. La cábala tiene algo de herejía porque recoge justamente una tradición no oficial de la cultura judía, ¿no? Bueno, a mí hay algo que me impresiona mucho de la cultura judía que tiene que ver con cómo la tradición oral acompaña a la tradición escrita. No se puede entender una sin entender la otra. O sea, tú no puedes aproximarte a los textos básicos de la cultura judía si no hay alguien que te esté susurrando al oído y de manera oral cómo tienes que entender las alegorías en el texto. Y eso vuelve la aproximación a la cultura judía fascinante. Bueno, cuando se lee digamos, esta versión de la cábala y tú piensas que cuando alguien baja del monte Sinaí le dice al pueblo que ha recibido ciertas instrucciones de Dios, pero hay otras que se guardan en completo secreto. Y esas son las que pertenecen a la tradición de la cábala. Entonces dices, ay, voy a aguzar el oído porque ahora viene algo interesante. Y yo creo que Walter Benjamin hace justamente algo así. Es decir, se coloca en un lugar, vamos a decir, periférico de la tradición y aguza el oído para escuchar el susurro, podríamos decir, de los vencidos, aunque me quedé con ganas de retomar tu comentario con el que estoy de acuerdo, Juana Inés, pero algo que es fascinante en Benjamin es que no es maniqueo. O sea, sí habla de vencidos y vencedores, pero habla de una dialéctica de la relación entre ellos. Por ejemplo, cuando establece las relaciones entre documentos de barbarie y documentos de cultura, ¿no? Cuando dices que todo documento de cultura es en buena medida un documento de barbarie, y uno piensa, por ejemplo, en lo que se siente cuando uno entra a la Catedral de San Pedro, por decir algo, y ves el esplendor del arte humano, humanista, renacentista, y al mismo tiempo piensas en el trabajo de los indios, en las entrañas de las minas en los Andes, ¿no? O en los socavones en Tasco, y te das cuenta que ahí están en juego las dos cosas, ¿no? La barbarie, la destrucción, la guerra, la explotación, y por otro lado la conversión de eso en piezas de preciosa orfebrería, capaces de esconder grandes secretos. Y es muy interesante eso que dices, porque finalmente él no se alistó, justamente alrededor de 1914 él no se alistó en el ejército, se alistó en una fracción muy extraña de una comisión de paz y de pacificación de los países en Centro Europa, que era algo muy extraño, y no porque tuviera condiciones físicas adversas, sino él creía en la parte de paz, y era un lector que distinguía muy claramente entre la enciclopedia británica y la enciclopedia francesa. Consideraba a la británica como el gran testimonio de un documento civilizatorio donde todo iba a ir a parar a un museo, ¿no? Mientras que el diálogo, la palabra era parte de lo que del mundo inacabado de la enciclopedia francesa, ¿no? La enciclopedia francesa y lo que simboliza como intercambio de ideas. Creo que el diálogo es un término que vuelve y vuelve a esta mesa, Alberto Betancourt. Es el diálogo, el diálogo parte del discurso de Walter Benjamin, ¿y hasta dónde? Yo creo que de muchas maneras lo es, y me quedé pensando en una cosa que creo que vale la pena explorar, que tiene que ver con su diálogo con la cultura judía. Porque en la relación con Scholem, por ejemplo, que tú planteabas, ¿no? Cuando yo mencionaba que él retoma buena parte de la cultura judía, estaba yo recordando una conversación reciente, y ya a propósito de la preparación de este programa, con mi amigo Oscar Isidro Bruno. Espero no estar cometiendo una indiscreción al aire, pero él me recordaba esta impronta de la cultura judía en la teoría de Benjamin. Y lo recordaba en alusión incluso a la tesis número 1, que como nuestros amigos del auditorio, muchos de ellos conocerán las tesis, y los que no, pues supongo que espero que se aproximen a ellas. Empieza hablando de un enano autómata, empieza hablando de un autómata que se encuentra en una plaza y que es capaz de jugar el ajedrez, y dice, ese autómata es el materialismo histórico. Pero obviamente él se está refiriendo al materialismo histórico dogmático, a las lecturas cosificadoras, reduccionistas y economicistas del marxismo. Y dice, adentro de ese autómata hay un enano, y ese enano es la teología. Y bueno, creo yo que en buena medida se está refiriendo a esta tradición cultural hebrea y judía que está presente en la teoría que él rescata, y que pone una gran atención al cuerpo y la sangre, que pone una gran atención a los libros, que yo creo que es una de las grandes aportaciones de la cultura judía, ¿no? Valga la expresión, el culto a los libros en general, a la letra escrita, a la palabra,
que va marchando junto con la tradición oral. Y en ese sentido, Benjamin plantea algo que es muy interesante, que es esta cuestión de la llegada del Mesías. Y el Mesías, funcionando, creo yo, en este texto como una alegoría, es la posibilidad de la redención. Es la posibilidad de la redención, no en un sentido teológico, sino en el sentido de que dentro de la historia y dentro de lo real, nosotros podamos encontrar lo posible. Podamos encontrar nexos de solidaridad que permitan realizar los sueños de las generaciones pasadas. Pero eso solamente va a ocurrir a condición de que logremos despegarnos de la visión conformista, de la visión conformista que de alguna manera se solidariza con los vencedores. Da por bueno el mundo que han erigido y permite soterrar los valores de las luchas que vivieron en el pasado. Benjamin, la verdad es que se puede leer de muchas maneras fascinantes, y una que a mí como historiador me fascina y que agradezco mucho de esas cosas que uno puede respirar en la Facultad de Filosofía y Letras, que de muchas maneras y algunas de ellas fuera de las aulas te permiten respirar en esa atmósfera y encontrarte con las tesis una y otra vez. Hace 15 días que estaba yo en Quito, estuve en Flaxo, me encontré con un pequeño homenaje, ¿no? Una placa en la que se le rinde homenaje al maestro Bolívar Echeverría, ¿no? Que un gran estudioso de Benjamin, conocedor, erudito del alemán, y pues ese privilegio que te da haber podido escuchar lo que él dijo, escuchar ahora a sus discípulos, a sus colegas, no sé, por ejemplo, mi amiga Diana Fuentes, ¿no? Que es una experta en el trabajo de Benjamin y en el trabajo del propio Bolívar Echeverría. Y pensaba yo en esta capacidad que tiene Benjamin de estar pensando en la necesidad de desconfiar del progreso, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta de lo que él dice: nosotros tenemos que reconstituir el pasado, pensando que en el pasado había muchas fuerzas que estaban en colisión, y si queremos reconstruir, hacer una historia interesante, tenemos que restituir el potencial latente de esa época histórica. Y el potencial latente era, ahora lo digo por supuesto con mis palabras, pensando en esta, digamos, impronta aristotélica del pensamiento de Marx, la idea de que cada presente contiene muchos futuros posibles. Termina prevaleciendo uno, no estoy postulando o argumentando en favor de una historia contrafactual. Lo que estoy diciendo es que lo que es interesante es que tú te vayas a una época histórica, vamos a decir la Revolución Rusa, de la que espero nos ocupemos próximamente, y en el caso de la Revolución Rusa tú puedes decir, mira, es que aquí hay un modelo como el que está postulando Trotsky, y ese modelo que está postulando Trotsky implica que la revolución se vaya por el lado de los soviets. Bueno, pero mira, aquí está la corriente que encabeza Vladimir Ilich Lenin, y esa corriente enfatiza el triunfo del partido. Y luego tienes a la gran figura de Alejandra Kollontai, que está postulando un socialismo partidario de la autogestión y los sindicatos. Y los tres futuros posibles, el trotskista, el leninista y el kolontiano, bueno, agrego el estalinista, que desafortunadamente es el que prevaleció, están latiendo juntos en esas asambleas incendiarias en la Revolución de Octubre. Entonces, si uno como historiador se va a esa época, no puede uno solidarizarse con la visión de Stalin. No puede uno dar por buena y descontada y como única la visión de Stalin y entonces creer que el socialismo marcha inexorablemente hacia el triunfo histórico final, sino que tendrías que solidarizarte justamente con esas distintas posibilidades que están ahí y en las que tú podrías tender una mano y tener un gesto solidario y decir, tal vez Alejandra Kollontai tenía razón y ese era el modelo de socialismo que nosotros teníamos que impulsar. Y cuando haces eso, le estás dando vida al sueño libertario de Alejandra Kollontai. Estás prolongando en el futuro un sueño que si hubieras aceptado la visión dominadora, se hubiera quedado olvidado y, digamos, doblemente muerto. ¿Y cómo entra la esperanza para cerrar esta conversación, Alberto Betancourt? Pienso en la figura del autómata, creo que me parece una metáfora poderosísima, ¿no? En este autómata que puede tener creatividad, que puede imaginar otra cosa, que puede pensar en otra jugada para el ajedrez. ¿Cómo entra todo esto dentro de la concepción de algo que puede ser posible? A mí me gusta mucho la tesis número 6. En ella, Walter Benjamin dice, articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido,
significa adueñarse de un recuerdo, tal como éste relampaguea en un instante de peligro. El peligro amenaza tanto el patrimonio de la tradición como a aquellos que reciben tal patrimonio. En cada época es preciso esforzarse por arrancar de la tradición al conformismo que está a punto de avasallarla. El Mesías viene no solo como redentor, sino también como vencedor del anticristo. El relámpago, los relámpagos de la historia. El relámpago que ocurre en la conciencia cuando estás a punto de interiorizar la visión que el dominador tiene de ti mismo. Lo pienso tanto en el caso de nuestro país, lo pienso tanto ante el horizonte histórico en el que nos encontramos, en el que uno ve cuántas personas están interiorizando la visión del dominador y renunciando a nuestra propia tradición y a nuestro propio desideratum colectivo. ¿Y cuántas caras tiene ese dominador también? Que han ido cambiando. De cuántas maneras se te puede aparecer ese fantasma. Y ahí es cuando pienso que ojalá que el suelo mexicano sea pronto sacudido por una gran cantidad de relámpagos de la historia que nos hagan advertir el peligro. Y sobre todo yo diría que el peligro del conformismo, el principal, más allá de la postura ideológica que uno tenga, es la de renunciar a nuestra responsabilidad, a la responsabilidad de hacernos cargo de lo que pasa. Y decir que las cosas son inevitablemente como son, es una manera muy fácil, pero muy riesgosa de quitarse esa responsabilidad. Se suicidó Benjamin, se suicidó en 1940, como recordabas en Portbou. Sí, en condiciones muy difíciles, ¿no? Huyendo del nazismo, sí. con este jorobadito que se le aparece en el último momento y cuando está a punto de cruzar de la frontera de Francia a España para escapar de la persecución. Vichy, que creo que es algo que ahora pasa también con muchos entreguistas en México. Yo hago muchas analogías entre la Alemania de Vichy ocupada por los nazis con un gobierno títere y lo que ocurre en nuestro país. Fue particularmente abyecto y una de las cosas que le gustaba hacer era ofrendar a los nazis la lista de los alemanes que se habían refugiado en Francia y que se encontraban en una situación terrible cuando el momento de la invasión. Y en esa condición Benjamin decidió quitarse la vida en lugar de caer en manos de los nazis. Y después había escrito la obra de arte en la era de la reproducción automática, ¿no? Que es la gran obra sobre el cine y la fotografía que yo creo que heredamos para el siglo XX y que, bueno, estos maestros que... Y para el XXI. Que hemos tenido, Bolívar Echeverría, todas las grandes tesis. Hay muchas tesis muy importantes en la facultad sobre Walter Benjamin, en filosofía y letras, en filológica. Ahí, es un máster, ¿no? Es Hay un maestro, ¿no? que tiene un parecido fisonómico extraordinario con Walter Benjamin. No voy a decir su nombre por no quitarle su propio peso intelectual y su propia personalidad, pero de repente va cruzando por los pasillos de la facultad y tú dices, wow, mira con quién me acabo de cruzar. Y da mucho gusto en estas conexiones inesperadas que México y el marxismo mexicano y la filosofía mexicana, no solo el marxismo, haya sido un lugar en donde la teoría de Benjamin se haya recibido con tanto entusiasmo y que ahora forme parte de la tradición crítica y benjaminiana. Y justamente pensando en estos cruces extraños, yo les quisiera proponer que nos despidamos escuchando a Beirut con una versión holandesa de canciones de banda zapoteca. A ver qué les parece, en homenaje a la relación de amistad que existe entre las tradiciones intelectuales alemana y mexicana, judía y mexicana, marxista universal y mexicana. Marxista y guadalupana. Marxista guadalupana, como debe ser. Muchísimas gracias, Alberto Betancourt, por esta conversación que tuvimos en el pasado, pero tendremos para el futuro. Muchísimas gracias y seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos desde el pasado, pero confiando en que hay un más allá en el futuro. Adelante. But with bright gold coin
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Luis Iglesias. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Nos estábamos riendo porque justo queríamos ponernos los audífonos de una manera muy elegante y vertiginosa y todos los cables, absolutamente todos se desconectaron. Qué conversación tan importante esta que acaban de tener con el doctor Alberto Betancourt, bueno, que sostuvieron en el pasado, que es el futuro que acaba de ocurrir. Me encanta el tema de Walter Benjamin, a ver si luego podemos seguir hablando sobre todo de la parte radiofónica que él propone. Hay muchas cápsulas en Radio UNAM de personas aquí que trabajamos en la radio y que nos apasiona mucho el tratamiento que le da Walter Benjamin a las ondas sonoras, el tratamiento que le da desde el punto de vista de la importancia que tienen los guionistas. Hay que leer ese librito de ensayos. Estoy tratando de recordar en qué editorial viene. Y el título, o sea, gracias por tu recomendación, que no es recomendación, ¿verdad? Pero son las iluminaciones, ¿no? Es un librito chiquitito. Iluminaciones 4. ¿Sí crees? Y que solamente tiene ensayos radiofónicos. Es lo único que tiene. Sí. A ver, pues ¿lo tienes? Es literatura, es plástica, es cine y radio. Préstamelo. Es que yo ya no sé dónde quedó mi libro de ensayos de Benjamin. Un poquito húmedo y lleno de hongos, pero te lo voy a dar. No pasa nada. Aquí lo limpiamos entre todos. Te lo voy a dar. Nos lo prestamos, lo compartimos. Lo publicó Taurus también. Taurus. Sí. Hay que seguir estos trabajos y hay que seguir, por supuesto, el trabajo del doctor Alberto Betancourt. Hay más invitaciones. Primer Movimiento todavía no ha terminado, querido Miguel Ángel. Vamos a conversar, tenemos un concierto de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, su segunda temporada, Música, Imágenes e Imaginación, dentro del Festival Brahms Sinfónico, y vamos a conversar con el maestro Fernando Chapero, cornista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón, es nuestro solista invitado. Ajá. Vamos a conversar. Buenos días. Buenos días. Maestro, ¿qué significa el corno hoy en la música contemporánea, en la música sinfónica? Va a acompañar a la Orquesta Filarmónica, a la Orquesta Sinfónica del Politécnico. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué vamos a escuchar en su corno? Bueno, el corno es un instrumento de metal muy, digamos, ya históricamente ha tenido una presencia histórica muy importante y bueno, en este caso vamos a estar estrenando una obra nueva compuesta para este instrumento como solista junto con la orquesta, esta obra compuesta por Alexis Aranda, que realmente es un gran aporte al repertorio latinoamericano para nuestro instrumento, ¿no? Realmente es un placer, es un honor poder participar de esto y creo que va a ser de mucho gusto para el público. Perfecto. ¿Y dónde van a ser estas funciones? ¿Quién puede seguirlas, maestro Fernando Chapero? Sí, esto va a ser hoy es el primer concierto, son dos conciertos. Hoy es el primer concierto a las 19 horas en el auditorio del Politécnico, y después el segundo concierto es el sábado a las 13 horas en el mismo lugar. Bueno, está bajo la dirección de Jesús Medina, y el programa también cuenta con la Sinfonía de Prokofiev, la Sinfonía número 7 de Prokofiev, y una obra de Samuel Zimmerman, lo cual hace que sea un programa muy atractivo para poder escuchar, ¿no? Es un programa desde luego muy ecléctico, se juntan muchas eras y muchos momentos de la música. Claro. Yo creo que está asignado un poco por los climas y por las atmósferas que se pueden generar con la música, ¿no? O sea, la obra que me toca estrenar hoy es una obra que trabaja mucho los colores, trabaja mucho los climas y creo que eso hace que uno pueda percibir y sentir y disfrutar, digamos, del efecto que la música hace en nuestras emociones y nuestra percepción, nuestra sensibilidad, ¿no? Uh-huh. ¿El corno tiene muchas partituras, tiene muchos compositores contemporáneos latinoamericanos? Bueno, dentro de la música internacional, digamos, o europea, es un instrumento de mucha tradición, por lo cual tiene un repertorio muy amplio, desde el barroco hasta hoy, ¿no? Hasta nuestros días.
acá tenemos la suerte de contar con 4 conciertos de Mozart, 2 conciertos de Strauss, infinitas obras escritas, pero bueno, dentro de lo que sería la música latinoamericana, hace de un tiempo a esta parte que está resurgiendo la idea de escribirle al corno, y esta obra se suma a ese movimiento que hay, ¿no? Ese resurgimiento dentro de Latinoamérica que es muy interesante porque nos da una identidad, ¿no? Nos coloca en un lugar un poco más auténtico ante el universo de la música, digamos, ¿no? Maestro, nos quedan un par de minutos y agradeceríamos que nos repitiera la información para estar todos juntos con ustedes. Sí, el concierto es esta noche, o esta tarde, digamos, a las 19 horas, claro, en el auditorio del Politécnico. Es la Orquesta Sinfónica del Politécnico, dirigida por Jesús Medina, y cuenta con las obras de Samuel Zimmerman, el estreno de Alexis Aranda del concierto para corno, sí, y la 7ª Sinfonía de Prokofiev. Así que los esperamos. Nos parece excelente. Ya compartimos la información también en nuestras redes sociales para que todos los que nos escuchan se sumen a este concierto. Te agradecemos muchísimo. Mil gracias, maestro Fernando Chapero. Ha sido un verdadero placer. Mandamos un gran abrazo con admiración. El placer es mío. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y pues en este veloz minuto nos despedimos nosotros también. Ya nos vamos de Primer Movimiento. Así es, pero bueno, pues agradecemos muchísimo a todos los que hacen parte, los que forman parte de esta transmisión, toda la familia de TV UNAM, toda la familia de Radio UNAM, el equipo, el honorable cuerpo de Primer Movimiento, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Vania Nuche no están, les mandamos un abrazo, pero ya volverán muy pronto. ¿Qué vamos a escuchar para irnos en estos 30 segundos? Vamos a escuchar a los Avalanchas, The Avalanches. Es un grupo originario de Melbourne, Australia, y son conocidos particularmente por sus trabajos a DJ. Y Because I'm Me es la pieza que vamos a escuchar en colaboración con Camp Eleo. Les llamaste Los Avalanchas. Y la canción se llama Pues porque soy yo. Pues ya me conocen. Pues ¿por qué? Pues porque soy yo. Y si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me sintonizan? Gracias. Exactamente, pero sí sintonícenos a pesar de que sepan cómo somos o en lo que averiguan. Gracias, querida Sintonícenos mañana a las 7 de la mañana. Aquí estaremos. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Juan Inés. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y los Avalanchas. Off the suede Durango jacket, ball sling, glow, Bronx is only Django. Snap be a golfer star, but that's where my pops go. That's where my pops win. See my percentages are pinned to the planet. Knock it out the ballpark, frank it. I should not tie this tie to a metal log. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. I come back flat, black paint on the Chevy. Don't love me. What can I do? What can I do? Just put on my best pair of shoes, because come and me, because Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.